La Comisión de Instituciones de la Seguridad Social, con la coparticipación de la Comisión de Actuación Profesional del Actuario y la Comisión de Administración Pública de este Consejo Profesional, les damos la bienvenida al ciclo de actualización previsional. En esta oportunidad vamos a presentar al actuario Roberto Gómez, quien nos va a hablar sobre la desagregación del financiamiento y gasto previsional, donde la idea es, partiendo de los ingresos y gastos del sector público no financiero, se van realizando diversas aperturas para comprender la contabilidad de ANSES y cómo el régimen previsional es una parte del mismo, para luego continuar con una desagregación del gasto atribuible a la Ley 24.241. Seguidamente vamos a escuchar a Roberto Gómez, que es actuario, graduado en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en matemática estadística, trabajó en el sector privado de los seguros y en el ámbito de la seguridad social fue consultor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Banco Mundial y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Actualmente se desempeña como director de programación económica de la Secretaría de Seguridad Social. Entre las responsabilidades de su sector se destaca la elaboración trimestral del Boletín Estadístico de la Seguridad Social. Te escuchamos, Roberto. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, como les decía Liliana, voy a presentar la desagregación del financiamiento y del gasto previsional. La imagen que elegí acá es un laberinto. Espero poder encontrar alguna salida, o por lo menos ayudarlos. En este tema, digamos, yo veo que lo más importante es detectar en qué nivel de análisis estoy observando lo que son los ingresos y los gastos, y ver si en ese nivel de análisis en la legislación existe una separación o presupuestariamente no la existe. Vamos a partir de lo más grande, digamos, que sería el sector público, y ir reduciendo, ir desagregando las partecitas, y empezando por la primera. Lo más importante también es entender la clasificación institucional del sector público. Finalmente es una definición, esto está en el clasificador presupuestario. Sector público lo podríamos separar en el nacional y lo que es provincial. Dentro de lo que es sector público, tenemos el sector financiero, con los bancos oficiales y las empresas públicas financieras, y con el sector público no financiero, que se refiere a, con el puntero, lo que es la administración nacional, que se compone a su vez de la administración central, organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Y después hay otros entes, empresas del Estado, entes binacionales, las universidades nacionales, los fondos fiduciarios, obras sociales estatales, etc. Lo que se aprueba en el presupuesto de ingresos y gastos en el Congreso, digamos, es lo que es la administración nacional. Obviamente tiene implicancias sobre el resto de los entes, pero básicamente se aprueba esto. Esto es importante porque ahora vamos a mostrar, digamos, en un esquema bastante simplificado, cómo se separa, digamos, lo que es el presupuesto de la Administración Nacional y los impuestos provinciales. Esto son datos que surgen del mensaje de elevación del presupuesto 2021. Tenemos dos grandes bloques, los gastos y los ingresos, ¿no? Fíjense que el presupuesto de la Administración Nacional tiene un gasto primario y intereses de la deuda, con lo cual se conforma el gasto total, y los ingresos a la Administración Nacional, y el resto vendría a ser el déficit
que algunos entienden que acá solamente, digamos, es donde realmente existe, digamos, lo que es un déficit o un superávit, y no en la desagregación. Y por el lado de las provincias, también tenemos gastos-ingresos, hay también un resultado de las provincias, acá no lo marcamos porque tiene bastante equilibrio y no era el punto de la presentación. Cuando vamos a abrir cómo se integran esos ingresos, estos mismos bloques, fíjense, digamos, por el lado de los ingresos, todo lo que es esta parte central azul, lo que puse fue todo lo que sería todos los ingresos de lo que viene de impuestos nacionales. Estos impuestos nacionales, por las distintas normas, se dividen con destino a provincias, nación y ANSES. Lo que va a provincias y nación, digamos, también se divide por el esquema de coparticipación. Las provincias a su vez tienen sus propios ingresos, ingresos brutos, etc., con lo cual hacen frente a sus gastos. Por el lado de la administración nacional, ANSES suma a lo que son los impuestos nacionales de afectación específica, lo que son los aportes y contribuciones, y también, bueno, rentas del fondo. Y nación, bueno, se maneja con los impuestos nacionales. La diferencia del gasto, con el gasto, en la administración nacional se cubre, según el mensaje del 2021, esto, con utilidades del Banco Central y con una mayor deuda. Fíjense que el lado del gasto, ANSES más o menos representa un 50% del total del gasto de la Administración Nacional, pero bueno, si uno lo ve en el agregado con las provincias, está más cerca de un tercio o un poco menos del gasto total. Yendo a lo que es ANSES específicamente, antes algunos apuntes. Me parecen muy importantes para entender esta separación, digamos. Con la ley 24241, SIP, ANSES, todos estos conceptos. La 24241, en el artículo 18, establece el financiamiento del SIPA y menciona que las prestaciones del régimen previsional público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos: aportes personales, contribuciones del artículo 11, las contribuciones patronales, tributos de afectación específica y recursos adicionales que fije la ley de presupuesto. Entonces, por un lado, bueno, con esta última frase vemos que es una caja como abierta, porque puede recibir recursos adicionales anualmente. Pero por otro lado, fíjense, con el tema de los aportes, contribuciones y tributos, que dice que el régimen público será financiado exclusivamente con esos recursos, pero no dice que esos recursos son exclusivos del régimen previsional público. Eso es importante, digamos, porque a veces uno piensa que el aporte y la contribución financia, hay una caja separada de lo que es el SIPA, y presupuestariamente no es así. Y legalmente, o sea, uno va a la norma, el ejemplo creo más sencillo es el de la ley de asignaciones familiares. Si uno observa el financiamiento en el artículo 5 de esta ley, menciona el financiamiento, cómo se financian las asignaciones familiares no contributivas del SIPA y las PNC. ¿Y cuál es el financiamiento? El artículo 18 de la 24241, es una ley del 96. Por lo tanto, digamos, también se nutre de lo mismo que se estaría nutriendo el SIPA. Y lo mismo pasa con el artículo 5C, las asignaciones familiares no contributivas de asignación por embarazo y AUH del 2009, también hoy se financian con el artículo 18 de la 24241.
Y por otro lado, algunos comentarios sobre el tema de los tributos de afectación específica. Cuando uno va a la norma de creación de estos tributos, se encuentra con que el destino no es uniforme. En el caso del IVA, como es una ley anterior al SIJP, mencionaba que el destino era el régimen nacional de previsión social, ¿no? El de naftas sí menciona al SIJP, digamos, sería el de EXIPA. El monotributo impositivo, la ley del 98, ya ahí menciona que el destino son las prestaciones administradas por ANSES, ¿no? Que ya ahí es un poquito más amplio. El de impuesto adicional de cigarrillos, del 99, el destino lo menciona como las obligaciones previsionales nacionales. Esto tampoco es igual a lo que es SIPA, porque hay otras obligaciones previsionales nacionales, como son los regímenes de retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que también son nacionales. Y las últimas dos, lo de débitos y créditos, el impuesto al cheque se le llama también, el destino era ANSES directamente, y el impuesto país, el destino era los programas a cargo del ANSES. Con lo cual, durante los últimos tiempos vemos que se amplió, digamos, legalmente, digamos, cuando se sanciona la ley, se menciona al ANSES en su totalidad y no al sistema previsional en forma específica. De todas formas, digamos, si hay alguna duda, anualmente se sancionan las leyes de presupuesto donde específicamente se menciona todo esto. Acá lo que les traigo es lo que es el presupuesto de ANSES del 2021, todos los ingresos y los egresos. Por supuesto son bloques, son iguales, digamos. Los ingresos son siempre iguales a los egresos. Lo que podemos ver es los componentes y si existe un link, si alguien hizo un link entre un vínculo entre los ingresos y los egresos. Los principales egresos, bueno, tenemos aportes y contribuciones, ¿no? Contribuciones patronales y aportes personales. Las contribuciones patronales, hay una separación, presupuestariamente se puede ver algo, pero en general se pone todo junto, que son los diferentes subsistemas. Acá más o menos lo que estimamos fue que un 83% de las contribuciones, el 83% es previsional, el 14% es de asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo un 3%. Porque ahí tampoco hay uniformidad en los colectivos. O sea, por ejemplo, lo que es el Estado Nacional no hace una contribución específica de asignaciones familiares o de fondo de empleo. Por ejemplo, los trabajadores rurales tienen su propio fondo de empleo, que lo administra el RENATRE, por lo tanto tampoco cotizan. Y todas las provincias que transfirieron su sistema a Nación, las 11 provincias, solamente cotizan en lo previsional. Los gobiernos estos provinciales mantuvieron la administración de sus asignaciones familiares. Por otro lado vemos el tema de los impuestos específicos. Bueno, acá el más numeroso es el de débitos y créditos, seguido por el IVA, impuesto país, el gasoil, acá no se lee, pero es monotributo y cigarrillos. Y finalmente tenemos, bueno, rentas del FGS y aportes del Tesoro. Estos aportes del Tesoro, si uno mira las transferencias, específicamente las puede abrir, a veces en fuentes, en este caso, tiene que ver con qué supuestamente tuvo que hacer el Tesoro para conseguir esos fondos.
por eso se divide en tesoro, digamos, propiamente dicho, que sería más de libre disponibilidad, lo que venía más bien proveniente de impuestos de libre disponibilidad, y crédito interno sería que tuvo que recurrir, en teoría, a tomar deuda en forma interna para poder financiar esta transferencia. Y por el lado de los egresos, tenemos la previsión contributiva, todo este gran bloque azul, está separada en moratoria y no moratoria, eso después podemos volver, pero los programas a partir de determinado año se han marcado con moratoria y sin moratoria. Las asignaciones familiares no contributivas y las contributivas. El giro, las transferencias que la ANSES hace a otros organismos. En el 2021 la más grande era a la Agencia Nacional de Discapacidad, las prestaciones por incapacidad no contributivas, pero también financia una porción de lo que es los retiros militares del IAF y de la Caja de Policía Federal. Estos gastos, si ustedes los ven en el presupuesto, los van a ver como gastos figurativos, le llaman. Son gastos figurativos por una norma contable presupuestaria que es para no duplicar los gastos, porque la Agencia Nacional de Discapacidad va a mostrar determinados el gasto total, y si a su vez se muestra el gasto que hace ANSES para financiar esa parte, digamos, estaría duplicando. Pero figurativo no significa que no sea una erogación del lado de ANSES. Después tenemos la previsión no contributiva, que son el resto de las PNC, como madres de 7 hijos, vejez, las graciables, bueno, y gastos de administración y desempleo. Presupuestariamente, ¿cuál es si existe un vínculo, decíamos? Bueno, aquí le mostramos que lo que hace el presupuesto es agrupar todo lo que es aportes, contribuciones, impuestos y rentas en lo que se llama recursos propios, y el resto sería Tesoro Nacional, ¿no? Se puede dividir en, como decíamos, en Tesoro y Crédito Interno en este caso, pero es una transferencia que viene del Tesoro, ambos conceptos. Y ahí sí, el presupuesto, digamos, alguien de la Oficina Nacional de Presupuesto, digamos, o en base a lo aprobado en el Congreso, hace una distribución de cada uno de los programas en que se dividen los gastos en recursos propios. Una parte lo paga recursos propios y otra parte lo paga el Tesoro. Puede ser arbitrario esto, podría ser de otra manera, entiendo que sí, pero bueno, esto es lo que finalmente uno observa tanto en el presupuesto como uno cuando ve también los valores devengados, ¿no? Esto es información pública que pueden ver en la Oficina Nacional de Presupuesto, en datos abiertos. La verdad que tienen muchísima información. Entonces, por ejemplo, la previsión contributiva, lo que decíamos, lo que es sin moratoria, por tomar algo, hay no sé, un 60% más o menos que lo paga lo que es recursos propios, y el resto lo paga lo que es la transferencia del Tesoro, en este caso también con crédito interno. Las asignaciones familiares en general se pagan la mayoría con recursos propios, y así podemos ir viendo cada uno de los programas. Vuelvo un segundo para atrás. Estos recursos propios, vamos a ver ahora, los ingresos por recursos propios, pero la parte que es de aportes, contribuciones e impuestos. Dejamos de lado un poquito el tema financiero de rentas. Estos sí son valores devengados.
pero bueno, para homogeneizar, digamos, para no mostrar valores nominales, y porque puede llegar a ser útil también para ciertas interpretaciones, lo relacionamos con la base imponible de aportes, que sería la masa salarial, más las rentas de autónomos. También se podría relacionar con el PIB, pero bueno, en particular a mí me interesa algunas interpretaciones respecto de lo que es la base imponible del aporte. Aquí mostramos lo que es verde es aportes y contribuciones, y lo que es un poco más marrón, los ingresos tributarios específicos. Hacemos una línea punteada en el fin de 2008 para separar, para entender que la serie no es totalmente comparable, digamos, porque la estatización pasa lo que es el SIPA, digamos, en diciembre del 2008. Por lo tanto, antes teníamos lo que es el SIJP público, ¿no? Vendría a ser. Y fíjense que ahora los aportes y contribuciones están dentro de todo estables, pueden tener pequeños altibajos, y en la totalidad, digamos, de los ingresos está alrededor del 40% de lo que es la base imponible. Este pico del 2016 es por el tema de la parte de la Ley de Reparación Histórica, que estableció un ingreso extraordinario por el blanqueo de capitales. Eso se conformó un fondo. Y después puede haber pequeñas variaciones, por ejemplo, en lo que es tributos específicos. También hubo un cambio de lo que antes se tomaba el 20% del impuesto a las ganancias, y eso se eliminó y se introdujo la ley de débitos y créditos, que es un poco mayor. El 100% de débitos y créditos terminó siendo un poco mayor que el 20% de ganancias. Bien. Estos serían los recursos propios sin la parte financiera, ¿no? De ANSES. Ahora vamos a ver los gastos de ANSES por fuente de financiamiento, justamente por esta separación presupuestaria. Fíjense que más o menos lo que es azul sería el gasto que ANSES financia con lo que llama recursos propios, lo que vimos que son recursos propios. Fíjense que esto, por ejemplo, en los últimos años, que ronda el 40%, vuelvo un segundo para atrás, tiene que coincidir más o menos con la totalidad, digamos, del ingreso percibido entre aportes, contribuciones e impuestos. Y no coincide exactamente porque no estoy tomando la parte financiera. Pero bueno, la parte, para no complejizar más el tema, la dejamos afuera. Puede haber unas pequeñas variaciones con eso. Y lo que es lo rojo son los gastos que ANSES financia con transferencias del Tesoro. El 2020 fue un año muy particular por la pandemia. Acá hay dos efectos. Uno, el gran gasto que se hizo por los programas de ATP y del IFE. Y por otro lado también bajó la masa salarial, por lo tanto mi divisor también bajó, entonces esto está exagerado. En el 2021 se fue acomodando un poco y ahora se estaría acomodando un poco más todavía, respecto a lo que es la base imponible. Bien, ahora luego vamos a analizar el porqué a lo mejor de estos pequeños o no tan pequeños altibajos del gasto de ANSES y relacionado con, acá vemos una baja, acá cierta estabilización, luego de la estatización y luego acá una suba, ¿no? Pero lo vamos a ver cuando veamos más bien el sistema previsional. Lo que vemos acá ahora es, por un segundo,
todo lo que es las transferencias del Tesoro, que están en rojo acá, las comparo acá con lo que es los ingresos que ANSES tenía por el 15% de la coparticipación. O sea, la coparticipación, bueno, eso nace, digamos, en una ley del 92, creo que era, la 24130, y que se establece, bueno, con la reforma que establece el SIGIP, para enfrentar la transición a capitalización. Las provincias cedieron un 15% de la coparticipación, y eso era automático, eran transferencias automáticas. Fíjense, por ejemplo, en el año 2006, por tomar uno, vuelvo un segundo para atrás, fíjense que los recursos propios financiaban un 25%, digamos, de la base imponible, eran equivalentes a eso, y la transferencia del Tesoro un 9%. Cuando voy al gasto del año 2006, el gasto estaba arriba del 31% más o menos de la masa salarial. Y, sin embargo, el gasto con recursos propios fue un 25%, como que habría un sobrante con recursos propios, y sin embargo el Tesoro me seguía transfiriendo. ¿Eso por qué? Porque era una transferencia justamente automática. O sea, no es que si había superávit dejaba de mandar esa transferencia. Ese sobrante, digamos, entre recursos propios y gasto, por ejemplo, del año 2006, lo que en general fue engrosar la parte, un fondo de reserva que se estaba elaborando, y los recursos propios, los transferencias al Tesoro, igualmente se transferían, fíjense, por el equivalente a la coparticipación. Entre el 2004 y el 2013, prácticamente lo que transfería el Tesoro era exactamente igual a lo que automáticamente tenía que transferir por la coparticipación. La coparticipación, la ley de reparación histórica, la coparticipación fue un tema, digamos, que se judicializó a partir, digamos, de la estatización del SIPA. Las provincias, bueno, dijeron, bueno, ya terminó, no va a haber transición a capitalización, devolveme el 15%, ¿no? Entonces, eso, hubo varios juicios. Bueno, finalmente, no soy un experto en eso, la ley de reparación histórica lo que hizo fue devolver en 5 años la coparticipación, o sea, del 15 pasó al 12, al 9, al 6, al 3 en el 2019, en el 2020 ya no hubo, pero lo que mencionaba era que el Tesoro debía proporcionarle a ANSES el equivalente, debía reponer en forma equivalente el monto que se había dejado de traer, de girar. Por lo tanto, no está calculado eso, pero bueno, suponemos que todo lo que es esta parte, digamos, es lo que se está haciendo cargo el Tesoro, que son nuevas erogaciones, digamos, que antes venían de la coparticipación, las tiene que sacar, digamos, ya sea de impuestos o endeudamiento. Bueno, abandonamos ANSES, digamos, como caja, digamos, y vamos a ver lo que es sistema previsional dentro de ANSES, que vimos que ya era una parte, ¿no? Para ubicarnos, acá traigo otro tipo de gráfico, que es de cantidad de personas involucradas. Primero que, esto es de septiembre del 21, bueno, separamos lo que es, hay un sistema previsional no contributivo y un sistema previsional contributivo, ¿no? El sistema no contributivo, el gráfico lo que hace es ordenar las personas, ponerlas como una al lado de la otra, y
ordenadas de acuerdo al monto del haber. Por lo tanto, acá en el sistema no contributivo aproximadamente tenemos 1.700.000 personas. El gran primer bloque son más o menos el millón aproximadamente de pensiones no contributivas por invalidez, que cobra el 70% del mínimo, luego la PUAM, un 80% del mínimo, y las madres de 7 hijos cobran un mínimo. Luego hay otras prestaciones, por ejemplo la de los excombatientes que cobran 3 mínimos. Y por el lado de lo contributivo, aclaro que en lo contributivo incluyo moratoria. O sea, la moratoria legalmente es contributiva. De las 5,5 millones, un poco menos de personas, aproximadamente la mitad cobra un mínimo. Luego tenemos una pequeña acumulación en el mínimo más zona austral, que son los que cobran justamente el mínimo, pero viven en la zona patagónica, que tienen un 40% adicional. Y luego hay unos 800.000 personas aproximadamente que cobran 2 mínimos, que también ahí vemos una acumulación. En general son las personas que tenían pensión antes de la moratoria y obtuvieron una jubilación con la moratoria. Luego hay un crecimiento hasta el haber máximo. Este es el haber máximo del 21, ¿no? Fíjense que yo corto la escala, pero bueno, esto continúa porque hay valores que exceden el máximo, ya sea por regímenes especiales o por juicios, digamos, que lograron sentencia a favor de destopear ese máximo. Bien. Vamos a lo que es el régimen contributivo, y volvemos un poco a lo que son el gasto previsional por fuente de financiamiento, pero ahora de lo que es lo que es el previsional contributivo, ¿no? También separamos lo que es SIGIP, el público hasta 2008, y lo que es el SIPA en forma posterior. Y separamos lo que presupuestariamente se está asignando como recursos propios y como tesoro. Fíjense que más o menos después de la estatización, los recursos propios más o menos que se le fueron asignando anduvieron rondando el 24-25%, y lo que ha aumentado es una mayor proporción de recursos del tesoro. Acá vemos una forma similar a la que veíamos en el gasto total de ANSES, por supuesto, porque el sistema previsional es uno de los principales componentes. Veíamos esta baja entre 2003 y 2006, una estabilidad y una suba posterior, ¿no? Esta baja se da por dos motivos. Uno, por el aumento del empleo registrado en ese periodo, y otro por la falta de ajuste que se produjo en las jubilaciones superiores al mínimo entre el 2002 y 2006. Si uno hace una simulación, más o menos podría asignar un 50% a cada causa. Luego empiezan a haber políticas de captación de afiliados por default a reparto. Eso hace subir lo que es los recursos propios de reparto. Finalmente la estatización. Y luego del 2014 vemos este incremento. Acá hay dos motivos. Uno, tal vez más en 2015, es la segunda moratoria, que se sancionó en el 2014. Y luego viene la reparación histórica, que lo que hizo fue otorgar, digamos, recalcular todos los índices por la movilidad no otorgada en 2002-2006, el famoso caso Badaro, se generalizó
para todos los que la aceptaban, y también hizo un recálculo del haber inicial en algunos casos que también el índice estaba desajustado. Eso sí, eso es lo que generó, digamos, una buena parte de este aumento que pasó del 32-33% de la base imponible a lo que vemos hoy, es cerca de un 40%. Obviamente hay efectos combinados, ¿no? con las moratorias. La primera moratoria está acá, ¿no? Me olvidaba. La primera moratoria de 2007 fue el gran impacto. También se ve el aumento del gasto. La parte está marrón, de vuelta del Tesoro. Vamos a abrirla en esta filmina. Y es algo parecido a lo que vimos con ANSES, pero bueno, exclusivamente viendo el sistema previsional contributivo. Fíjense que los giros del Tesoro eran la coparticipación que recibía ANSES era superior, digamos, a lo que el Tesoro utilizaba para el sistema previsional. Y dos comentarios. Uno, fíjense que en la transición, en lo que se llamó el inicio de la ley, vemos que la coparticipación evidentemente no era suficiente para sostener esa transición. El Tesoro tenía que recurrir a un endeudamiento para hacer frente a esos gastos que le giraban ANSES. Y a partir de 2014, también por este lado empieza a aparecer lo que es crédito interno, donde el Tesoro se estaría endeudando para hacer estos giros. Y de vuelta, acá veíamos lo que en teoría, digamos, el Tesoro tendría que reponer, esta línea punteada como que se iría acá, pero hay un cambio de financiamiento, de coparticipación, y el Tesoro tiene que poner impuestos que antes se destinaban a otro lado, ¿no? Para explicar un poquito o ver en mayor detalle tal vez lo que es la reducción que hubo en el 2006, el aumento en la época de reparación histórica, separamos lo que es la masa de haberes en lo que me cuesta, digamos, hasta el haber mínimo y el costo sobre el haber mínimo. Pero de todas las prestaciones, o sea, una persona que cobra arriba del mínimo, también la separé en lo que es el mínimo y sobre el mínimo. Por lo tanto, en el gráfico de abajo, que tengo el costo del haber mínimo, se mueve más por frecuencia, y en el de arriba se mueve más por la intensidad del haber. Fíjense que acá cuando viene la primera moratoria, cuando sube en forma importante, más cerca de un 15% de la masa salarial sube a un 23-24%, y luego de la estatización tenemos la segunda moratoria, acá sube otro poquitito, y se mantiene. Este pico de vuelta no hay que prestarle mucha atención porque es por el tema de la pandemia y la reducción de la base imponible. Estamos alrededor de, arriba de un 25%, digamos, de la base imponible es el costo hasta el haber mínimo. Cuando vamos al costo sobre el haber mínimo, tenemos esta reducción que se produce bastante fuerte, es porque en parte por los aumentos de haber mínimo también, o sea, hay parte de la masa que estaría pasando al gráfico de abajo, y finalmente
llegamos a mínimos de un 5% a la masa salarial. Acá también está la falta de ajuste, ¿no? O sea, las dos cosas son el aumento del mínimo y la falta de ajuste hace que, que se reduzca hasta este 5%. Y luego finalmente vemos que después cuando ya está vigente el CIPA, de todas formas había un aumento que era tendencial antes de la reparación histórica y antes de la segunda moratoria. Eso porque también las nuevas altas, la renovación que iba habiendo con las altas, venían con un mejor haber, porque venían con el haber de alta, digamos, con los nuevos índices, y entonces, y también empezaron a salir los juicios, ¿no? Los juicios, juicios individuales, no en forma masiva, pero iban saliendo, y eso iba aumentando también el costo sobre el haber mínimo. Después viene reparación histórica, que eleva más o menos, hoy nos posiciona en un 15% de la base imponible en el costo sobre el haber mínimo. Viendo un mes específico, en septiembre del 21, acá estamos considerando a la unidad de comunidad del beneficio, no a la persona, que es otro análisis. O sea, 2 personas que cobran el mínimo estarían en la masa hasta el mínimo, porque es el beneficio lo que estamos acá analizando. Tengo 6,5 millones de beneficios y 2,5 millones de beneficios encima del mínimo. Y no solo separamos lo que es la masa del mínimo y lo sobre el mínimo, sino que lo separamos en lo que es los regímenes y los componentes. Fíjense que todo este bloque azul es el régimen con moratoria, que obviamente pesa mucho lo que es abajo del mínimo, pero cuando uno ve en el esquema sobre el mínimo, pesa relativamente poco. Y lo contrario pasa con los regímenes especiales, que son haberes mucho mejores, tiene un peso bastante bajo sobre el mínimo, debajo del mínimo, pero sobre el mínimo tiene un peso del no sé, un 20% aproximadamente, un 20-25%. Otra cosa interesante que se ve acá es, fíjense que debajo del mínimo, si uno podría alocar, digamos, los componentes en cierto orden, no solamente tengo PBU, sino que tengo, no solo tengo PBU y complemento al mínimo, sino que tengo otros componentes de forma importante que completan ese haber al mínimo. ¿Eso por qué se dio? Al inicio del sistema, la PBU y el haber mínimo eran similares. Aquí lo puse en porcentaje respecto del RIPTE, que es próximo a un salario promedio del sistema. El haber mínimo, que eran 150 pesos en el 94, era muy similar a la PBU con 30 años de aporte. Eran 2,5 ampos. El ampo estaban 61 pesos, con lo cual 2,5 ampos eran 152,5, era prácticamente el mismo valor del mínimo. El ampo después empieza a subir por una forma de la medición. Eso era raro cuando yo lo vi esto. Digo, ¿por qué habrá subido el ampo en el medio de la convertibilidad? Y era por un tema de un efecto en composición que se dio, porque había muchos autónomos que se
se fueron del sistema, dejaron de aportar, y eran aportes menores, entonces empezó a tomar más ponderación lo que es relación de dependencia, y entonces empezó a aumentar el AMPO, pero no porque en el fondo hayan aumentado los salarios o las rentas imponibles, sino porque había variado la composición. Finalmente aumenta como un 30% el AMPO, hasta que lo congelan con el MOPRE en 80 pesos. Pero bueno, esta es para explicar esta subida extraña que tuvo la PBU hasta el 97. Y bueno, después de la crisis del 2001, el haber mínimo, bueno, una política de aumento de mínimos importante, que lo hace pasar al 2004 cerca del 30% más o menos, y después se estabiliza en un rango entre un 25 y un 30% de lo que es el RIPTE, mientras que la PBU, al no actualizarse, empieza a caer su valor, y cuando surge la nueva ley de 2009 de movilidad, que establece también la PBU, lo fija en un valor aproximadamente entre un 2 y un 13% del RIPTE, y eso está oscilando en ese valor desde ese momento. Por lo tanto, antes entre PBU y mínimo, el que tenía PBU ya tenía el mínimo en realidad. O sea, ahora, si uno solamente tiene PBU, hay un tramo muy largo, relativamente largo, digamos, hasta lo que es el mínimo, y entonces eso se cubre también con PC y PAP, con el resto de los componentes. Bueno, un poco para terminar con el régimen contributivo, podemos hacer esta separación, pero de vuelta, esta separación que yo hago acá no está ni presupuestariamente ni en la contabilidad de ANSES. Son cuentas, digamos, que uno puede hacer, digamos, son ejercicios también de equilibrio que uno intenta, pero uno tiene que tener cuidado porque si se maneja todo en forma, con todo, yo tendría que hacer cuando me piden un ejercicio de equilibrio, yo tendría que tener en cuenta todo, o sea, no solamente, digamos, una partecita. El régimen contributivo lo puedo separar en Ley 24.241, leyes anteriores y las leyes especiales y policías provinciales, ¿no? Si lo relaciono con la masa salarial de cada grupo, vemos que obviamente los regímenes especiales son mucho más caros, que la ley 24.241, en esta medición que yo hice de mayo del 21, me está dando un 33% el costo. Esto también es con moratoria, ahora lo vemos, la apertura. Pero también me quedaba un rezago todavía de leyes anteriores, no menor, ¿no? 5 puntos es algo importante. Y, sobre todo de pensiones. Las pensiones tienen un delay muy importante, y la maduración puede tardar varias décadas. Recién vamos 27 años de 24.241, por lo tanto falta todavía un periodo de maduración. Yendo a la 24.241 específicamente, fíjense que acá yo dejé de contabilizar lo que es ingresos, porque no están definidos, justamente por lo que vimos al inicio de la presentación. Están definidos, yo puedo definir los gastos, y puedo hacer ejercicio con los gastos, pero no tengo definidos los ingresos, que forman parte de algo más general. Aquí lo que graficamos fueron las jubilaciones de la ley 24.241, también ordenadas por haber. Tengo 1.200.000 jubilaciones por vejez sin moratoria. Y las separamos en los componentes,
sin el componente de zona austral, ¿no? Para simplificar. Y lo que vemos es que aproximadamente unas 200.000, unos 200.000 casos son los que reciben algo de complemento al mínimo, que es este amarillo. Y el resto, 1.000.000 aproximadamente, digamos, no tienen complemento al mínimo, tienen la PBU, que es esto que está acá, el azul, lo verde, la PC, el celeste, la PAP, y lo rojo es el componente de reparación histórica, que también está separado en las bases. Cuando vamos a las jubilaciones por vejez de 24.241 con moratoria, tenemos como 3.200.000 casos vigentes y solamente hay unos 200.000, 250.000 aproximadamente que superan el haber mínimo, porque seguramente tuvieron aportes reales y los completaron con años de moratoria, ¿no? En lo que es moratoria, digamos, están estos grises. Por eso a veces la dicotomía moratoria-no moratoria a mí no me gusta tanto, digamos, porque a una persona que compró, regularizó un año de aportes, cae en lo que es moratoria, y a lo mejor tiene 29 años de aporte real. Pero bueno, finalmente la 24.241, la podemos también, si seguimos queriendo decir aperturas, ya como ejercicios a lo mejor más intelectuales, podemos abrirlo en los tipos de servicios. Esto es más difícil aún, digamos, porque la unidad que yo tengo un beneficio que me viene que se pone que se da de alta, puede tener distintos tipos de servicios. Puede haber sido autónomo en una parte de su vida, relación de dependencia, monotributo. Entonces, es más complejo también esa separación, aunque yo quisiera forzarla. Lo que sí hicimos, para tomar un criterio, fue categorizar a los beneficios según el régimen donde haya tenido mayor cantidad de aportes. Y esto siempre desde julio del 94, que es de donde nosotros podemos ver la base de aportes. Por eso puede tener un sesgo importante, porque tampoco veo los aportes anteriores. Pero bueno, con esta salvedad, fíjense que de la 24.241 sin moratoria yo tendría unos 800.000 casos que son más relación de dependencia, y donde el complemento al mínimo es muy residual. Unos 200.000 casos que son más bien autónomos, que en la mayor parte de la carrera laboral que yo les veo son autónomos, donde más o menos un tercio están recibiendo un complemento al mínimo. En este grupo también hay bastantes haberes mixtos con relación de dependencia, por lo tanto a veces por eso también encontramos haberes muy altos que no se condicen con las rentas de referencia de un autónomo, pero es porque trae años mixtos. También hicimos lo que es monotributo. Fíjense que sí, acá en monotributo, por definición, yo te diría, más del 50% tiene un complemento al mínimo, porque la ley me dice que con monotributo yo accedo a la PBU, y la PBU está bajo el mínimo. Y casas particulares lo mismo. En casas particulares todavía no hay tantos beneficios, porque es un sistema más nuevo aún que lo que es monotributo, y se masificó más bien por el 2005, 2006, 2007. Pero también son sistemas, digamos, que acceden a la PBU y por lo tanto al mínimo. En forma pura pueden tener años mixtos y por eso vemos algunos valores superiores. Y finalmente,
podemos hacer un ejercicio de equilibrio, si quieren, ese 33% que mostramos en las filminas anteriores, que era el costo sobre la base imponible de lo que es la 24.241, lo puedo separar en cada uno de los componentes y en el tipo de haber, si es jubilación, si es pensión con sin moratoria. Fíjense, por ejemplo, la pensión por fallecimiento, lo que sería el viejo seguro por invalidez y fallecimiento, sin moratoria, tiene un costo, hoy por hoy, que medimos de 0,8% de la base imponible, jubilación por invalidez sería, y 1,2% de fallecimiento, es un 2% el costo. Lo que es PC y PAP, esto aproximadamente es un 9% lo que es sin moratoria, pero sumaría un 5% más si es con moratoria. Bueno, puedo hacer distintas combinaciones. Zona austral, por ejemplo, el costo es de 0,7% de la masa. Esto, digamos, es para discusiones, sería lo que uno tiene que percibir de aportes y contribuciones, si quiere, y bueno, eso es una definición que me tiene que dar la ley, porque justamente estos ejercicios de equilibrio no tienen que estar, acordes a lo que es la norma, y la norma hoy no me dice específicamente, bueno, aportes y contribuciones por todo lo que vimos antes, financian. Obviamente el espíritu de la norma original, si uno la lee, yo podría entender que la PBU tenía que estar relacionada con el financiamiento de las contribuciones, y lo que es la PAP, y en consecuencia la PC también por los aportes personales. Pero no deja de ser una interpretación que no está explícita en la norma. Así que bueno, espero por lo menos que les haya generado alguna duda y para tratar de salir de este laberinto que es el sistema previsional. Muchas gracias, Roberto. La verdad que re interesante, hiciste una muy detallada desagregación justamente tanto del ingreso como del gasto, con lo cual uno tiene muchísimo más idea de justamente los problemas, digamos, que pueden generar la normativa, como vos decís, que no es tan específica, entonces ahí, digamos, Totalmente. no Sí, yo... sabemos para dónde va, y como decís vos, se hace difícil buscar un equilibrio, porque ¿por qué le das a esta y no a la otra? Sí, porque ahí yo veo que cada uno, digamos, a veces uno cuando dialoga, cada uno hace una cuenta, su propia cuenta hace, ¿no? Entonces dice, bueno, no, yo pongo los aportes son míos, pero también cuento la contribución de mi empleador, y el otro te dice, bueno, yo también, cuando voy al supermercado estoy pagando el IVA, que el IVA también financia el sistema. Y bueno, finalmente pueden tener todos razón, pero finalmente eso yo creo que lo define justamente el consenso y lo que termina en las leyes, porque si no, cada uno va, las interpretaciones son infinitas que uno puede hacer, y bueno, la solidaridad o la proporcionalidad que se da, digamos, entre el financiamiento y el gasto, finalmente debería terminar en un consenso en una ley, ¿no? Claro, exactamente. Realmente muy interesante la exposición, así que te agradezco muchísimo que nos hayas presentado este tema, porque la verdad creo que nos abre un panorama de cosas muy específicas que creo que muchos no la teníamos muy clara. Así que te agradezco. No, gracias a ustedes.
Y bueno, seguramente que próximamente te estaremos contando con alguna otra exposición sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto entonces damos finalizado este ciclo, esta nueva reunión del ciclo, y próximamente tendremos otras que tendrán que ver justamente con moratorias, pero más aplicado a cómo se piden las moratorias, ¿sí? Y otros temas de regímenes especiales que estamos pensando. Les agradezco y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego.